Muy buenas tardes para todos. Entonces, permítame un segundo. Voy a empezar aquí a compartir la pantalla. Yo creo que ya vieron todos los videos. Sí, ya antes de que tú llegaras para darte pues como un poquito más de tiempo, dimos la información básica de Comedal. Perfecto, listo. Perfecto. Regálame un segundo que ya estoy aquí. Eh, un segundo. O si quieres, me las vas presentando tú. ¿Qué piensas? Claro que sí, dame un segundo. Listo. Ahí la estás viendo. Dame un segundito, porfa. Sí, ya la estoy viendo. Perfecto, demos inicio entonces de manera oficial con nuestro webinar que se titula Check-up financiero para este 2025. Muy buenas noches para todos. De verdad que es un gusto poder compartir con ustedes este espacio profesional. Un saludo muy especial para todas las personas del sector de la salud que nos acompañan. Y de nuevo, gracias por estar acá, por la paciencia, por regalarse este espacio, algo que normalmente los espacios de capacitación muchas veces se vuelven paisaje. Y hoy el hecho de compartir acá, de estar instruyéndonos en la salud financiera, créanme que es algo vital para garantizar una mayor probabilidad de éxito en la hora de toma de decisiones financieras. Así como ustedes le recomiendan a los pacientes hacerse un chequeo médico en el año para prevenir algunos de los riesgos, detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y así poder mantener el bienestar dentro del cuerpo, pues deberíamos hacer exactamente lo mismo dentro de lo que es la salud financiera, de lo que son nuestras inversiones, de lo que es la estructuración o un diagnóstico totalmente transversal de nuestro patrimonio, de nuestros activos, de nuestros pasivos, de tal manera que podamos identificar fácilmente si estamos sanos o si debemos tomar acciones que nos lleven a conseguir esos logros que buscamos de acuerdo a la planeación financiera, un término pues que escuchamos mucho en el día a día y que hoy lo vamos a traer a colación y nos vamos a encargar de entenderlo bien, de entenderlo en detalle para así lograr los objetivos. Yo te voy a ir diciendo entonces, porfa, Pau, vamos en la diapositiva del reloj, ¿cierto? Entonces, quiero empezar con una reflexión sencilla, pero poderosa, pero pues digamos que los mercados financieros, al igual que en la medicina, están en constante cambio. Entonces, lo que funcionaba de pronto hace un año no funciona hoy. Y me gusta mucho hacer la similitud con que lo que es el sistema financiero o la estructuración de portafolios o de productos financieros se van adecuando de acuerdo a la necesidad de cada una de las personas. Les decía entonces que hacía el símil o la comparación con que tomar las decisiones correctas de acuerdo al perfil de inversión va de acuerdo a una sintomatología, donde vamos evaluando cada una de esas partes, esos puntos de dolor, y de acuerdo a eso empezamos a diagnosticar y empezamos a ver cosas como la inflación, las tasas de interés, el comportamiento del dólar. Lo había yo mencionado en otras conferencias, son como los signos vitales de la economía que todos los días estamos monitoreando. No sé si de pronto muchos de ustedes están relacionados con los siguientes términos, pero la devaluación el día de hoy del tipo de cambio fue del 2%, del 1%. En el contexto actual estamos viendo un dólar abajo, una inflación en Colombia controlada con una tasa del 5.1, una tasa del Banco de la República del 9.25, y son datos económicos que en el día a día escuchamos, pero que muchas veces no sabemos cómo interpretar, o que muchas veces simplemente lo dejamos como eso, como un dato, y no sabemos cómo apalancarnos para sacarle provecho a cada uno de los comportamientos o las situaciones económicas. Y eso es lo que vamos a entender durante este check-up financiero del 2025. Primero, vamos a entender la situación actual, dónde estamos, qué estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, y asimismo vamos a empezar a tomar acción. Entonces, mucha gente
porque ahí, digamos, recopilo incluso cuando yo estaba en una etapa temprana relacionándome con el mundo de las inversiones. O si quieres, devolvámonos en la anterior. Yo te voy dando la guía para que cambiemos. Listo. Entonces, digamos que muchos pensábamos que tener el dinero invertido era suficiente, ¿cierto? Sin tener claridad cuál era el momento o la etapa económica a la que nos estábamos enfrentando. Entonces, no sé si a alguno de ustedes le pasó que durante el inicio del coronavirus estaban hablando de tasas de CDTs de un 5 o 6%, que frente a lo que estaba sucediendo en el momento eran las tasas más aceptadas en el mercado. Sin embargo, estamos hablando que en 2021, 2022, producto de esa fuerte presión inflacionaria que se dio, las tasas de los CDTs llegaron a aumentar a doble dígito. Y estoy hablando que entidades financieras colombianas estuvieron captando entre un 15 a un 20% efectivo anual. Un fenómeno que no se veía desde los años 80, 60, es decir, hace demasiado tiempo. Pero como no teníamos claridad de pronto de esa etapa macroeconómica, pudimos haber adquirido un CDT a muy largo plazo, es decir, del 2021 al 2025, asegurando el retorno por 5 años, pero con una tasa más baja que de haber logrado esperar un par de meses o irse con un vencimiento más corto, se pudo haber logrado una optimización en los ingresos de este producto. Entonces, ahí es una de las principales reflexiones que les quiero dejar el día de hoy, y es que es muy importante entender en qué etapa económica nos encontramos y de acuerdo a esa etapa poder tomar las decisiones que nos van a permitir tener ese éxito financiero, tener esa posibilidad de aumentar los retornos, porque es que no se trata solo de ahorrar, se trata de invertir, pero de invertir de una manera consciente que nos permita obtener los resultados. Ahorita vamos a hablar un poco más adentro de cómo es este tema de invertir, de cómo estas palabras muchas veces tan sofisticadas las vamos a bajar, las vamos a entender, las vamos a digerir y sobre todo las vamos a accionar en nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, un portafolio que no se rebalancea frente a la inflación, que era algo que yo les decía. Yo soy alguien que invierte todo lo que tiene porque mi perfil de inversión es conservador en CDTs o en títulos de renta fija. Supongamos un título que está rentando un 6% nominal al año, ¿cierto? Pero perdiendo el 3% frente a la inflación. Es decir, si yo me invierto un 6%, pero la inflación es del 9%, yo en realidad no estoy ganando, sino que estoy perdiendo valor del dinero en el tiempo por medición de la inflación al incorporarlo, y eso es lo que tenemos que estar presente. Vuelvo y les digo, hoy tenemos una inflación real 5.1% anualizada versus las tasas de interés en este momento que pueden estar las tasas de captación entre un 7 y 8%. Es decir, que a hoy sí hace sentido, por ejemplo, pensar en que comprar un título de renta fija, llámese CDT, llámese bono, que tenga una tasa superior al 5.1%, me protege de la inflación y me está generando rentabilidad. Entonces, eso es lo importante que tengamos presente. No sé si se acuerdan que durante el 2024 vimos como las tasas de interés, no solo de Colombia, sino del mundo, llegaron a niveles demasiado altos. O sea, no digo que fueron los más altos de la historia, pero sí fueron de los más altos de la historia. Y es porque los principales bancos estaban ajustando su política monetaria. ¿Qué es política monetaria? Es las decisiones financieras que toma un banco central para hacer valer, digámoslo así, sus funciones. Porque una de las principales funciones de estos bancos centrales, en el caso de Colombia, Banco de la República, en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de la Reserva Federal, es uno, controlar la inflación; dos, mantener el empleo en el punto más óptimo; y tres, controlar las devaluaciones o digamos las fluctuaciones muy volátiles del tipo de cambio. Ahora, entrando en el 2025, ya estamos observando una transición muy interesante, donde estamos pasando de las tasas de interés altas, donde el coste de la deuda estaba muy costoso, a unas tasas de interés a la baja. Y ahorita se los voy a mostrar con un ejemplo porque hoy particularmente, 29 de octubre de 2025, se dio lugar en Estados Unidos la reunión de la Reserva Federal, donde se reúnen los banqueros de inversión más importantes de los Estados Unidos para definir cuál va a ser la política monetaria, es decir, cómo van a seguir manejando la postura de las tasas.
En el periodo anterior, estoy hablando desde hace un mes, estaba en 4.25, 4, y hoy la bajaron. Ya voy a hablar un poquito más adelante de eso. Pero todo esto genera repercusiones y es que en un escenario deflacionario vemos debilidad del dólar porque pierde sentido tener los recursos denominados en dólares puesto las inversiones que están refugiadas en títulos del tesoro están dando menor rendimiento, producto de que se bajó la tasa de interés. Entonces, las principales reservas de los países a nivel mundial están denominadas en dólares y en títulos del tesoro. Los títulos del tesoro son papeles de deuda que en este caso Estados Unidos coloca al mercado para financiarse. De tal manera que cuando las tasas de interés están bajando, los títulos del tesoro se valorizan, se liquidan. Ahora les voy a explicar esta relación inversa. No tienen que entenderme de pronto este discurso de la relación entre la baja de tasas y la valorización de los títulos del tesoro. Simplemente quiero que entiendan es que cuando la Fed baja las tasas y vemos un menor yield o una menor tasa que nos están ofreciendo, simplemente deja de ser atractivo para los inversionistas seguir colocando su dinero en dólares y más bien se mueven a otras economías o incluso se van más a un mercado de riesgo, en este caso las acciones. Y es por eso, me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado, estamos en un momento donde las acciones de Estados Unidos, sobre todo las de tecnología y particularmente de inteligencia artificial, vienen en un pico, vienen muy cerca a los máximos. Entonces, no basta con dejar un portafolio quieto y decir voy a esperar a ver qué pasa, sino de evaluar cuál es la etapa, cuál es el momento, si es más benéfico irnos a la renta fija, si es más benéfico considerar la renta variable, si mi perfil está dentro de este, digamos, apetito de riesgo, pero sin duda alguna no es simplemente dejar las cosas y esperar. Por eso, la evaluación patrimonial cada año es demasiado importante, que como les decía ahorita hace 2 minutos, es el equivalente a un examen médico completo. Te hacen un chequeo, miramos si el portafolio está en equilibrio, miramos si el perfil todavía sigue siendo conservador, moderado o agresivo, si se está diversificando, es decir, si las inversiones por un lado, las pérdidas están sopesando con ganancias por otra, o si por el contrario el portafolio está muy correlacionado, o si tienes todo en bienes, todo tu portafolio denominado en bienes inmuebles y te subió muchísimo el predial, como los que viven acá en Medellín, Sabaneta, Envigado, se han dado cuenta que ha habido un cambio importante en el tema de valorización y avalúo y que esto ha llevado a que el predial suba. Entonces la rentabilidad producto del canon de arrendamiento es mucho menor. Entonces son factores que debemos tener presente a la hora de hacer el diagnóstico financiero, ver si realmente una inversión es un activo productivo o si por el contrario se está volviendo es un pasivo. Entonces, aquí no se trata ni mucho menos de adivinar el mercado, porque pues realmente pocos logran tener un mejor desempeño que el benchmark o digamos que los datos de referencia, sino que son exitosos por mantener una estrategia constante, definir un portafolio balanceado de acuerdo al perfil de inversión y que eso les permita tener unos desempeños de acuerdo al riesgo que se está asumiendo. Porque es que no estamos buscando predecir el futuro, estamos buscando es con las herramientas que hoy tenemos, con la situación que hoy tenemos, cómo podemos alocar, cómo podemos distribuir de la mejor manera cada uno de esos activos o cada uno de esos recursos que ustedes tienen en liquidez. Y eso simplemente comienza revisando cómo se está estructurando el patrimonio hoy. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver en detalle a continuación. Entonces ya voy a empezar a hablar un poquito. Dale porfa a la siguiente. Vamos. Habiendo entendido por qué debemos revisar nuestras finanzas, vamos a entender cómo lo vamos a hacer. Hay diferentes tipos de activos. Muchos de ustedes tendrán inversiones en consultorios. Muchos de ustedes tendrán inversiones en propiedad raíz. Algunos de pronto habrán experimentado inversiones en acciones, otros más arriesgados incluso en criptomonedas y otro tipo de activos como commodities, monedas, etcétera. Pero el primer paso de todo diagnóstico es conocer exactamente cuál es el punto en el que estamos parados. Antes de pronto de ir a meternos en un proyecto, que es que salió una super oportunidad, que es que va a haber una misión de acciones, es que va a haber
una ICO de una criptomoneda supremamente interesante, supremamente buena, tenemos que tener claro cómo estamos en nuestro patrimonio. ¿Qué dinero tenemos disponible para invertir? ¿Qué dinero tenemos disponible para vivir? ¿Qué dinero tenemos disponible para ahorrar? Entonces, digamos que para aquellos que no están tan familiarizados con esos conceptos, el patrimonio se compone de primero activos, que es básicamente todo lo que tenemos nosotros a nuestro nombre. Hablo de propiedades, inversiones, ahí incluyo las que están en firmas comisionistas de bolsa, pueden ser también en AFPs, pensiones voluntarias, cuentas de ahorro o incluso en negocios propios, porque también pues, puede haber aquí personas que tengan ese tipo de inversiones. Segundo, tenemos los pasivos, es decir, lo que nosotros debemos. Ahí vamos a incluir lo que son los créditos, las hipotecas, las tarjetas de crédito, si le debemos plata a algún familiar, amigo, o en el caso tal, si pedimos plata de un crédito o firmando una letra. Es decir, cualquier cosa que nos saque dinero, que nos implique nosotros disponer de nuestra liquidez para cumplir una obligación financiera. Y tercero, tenemos la liquidez, que es básicamente, como les mencionaba hace un momento, la capacidad de responder ante imprevistos y sacar para responder por los pasivos. Y segundo, aumentar la posición de los activos de una manera mucho más sólida. Entonces, logrando el equilibrio entre estos aspectos, ya tenemos una radiografía, ya tenemos un diagnóstico de cómo está constituido nuestro patrimonio. Y de acuerdo a cómo esté constituido nuestro patrimonio, les mencionaba, podemos definir cómo ir dividiendo cada uno de esos ingresos. He tenido el caso en acompañamientos que he hecho, incluso de médicos que tienen, en mi opinión, muy buenos ingresos, ingresos de más de 25 o 30 millones de pesos, y que muchas veces no tienen claro cómo se están gastando la plata. Esto suena poco creíble, pero se los digo, es una realidad a la que me enfrento en el día a día. Me ha pasado casos y por eso pues, me atrevo a mencionarlos acá, pero es simplemente porque no tienen claro cómo está su estructura patrimonial. Porque entonces gastan con la tarjeta, de aquí sacan para allá, o simplemente la cuenta de ahorros destinan un pedazo para inversión o hacen compras impulsivas y terminan el mes con unos gastos de 35 40 millones cuando el ingreso es menor, siendo aún muy alto. Entonces, el concepto de patrimonio o net worth, que es como todo lo que yo poseo, es lo que vamos a entender a evaluar acá, por lo menos en una primera etapa. ¿Listo? Te recordemos, esto nos va a permitir tener un balance personal. Entonces, vamos a ver de una manera muy detallada la salud financiera de cada uno de nosotros, para así empezar a buscar el camino que queremos lograr. ¿Qué cuál es? Unos dirán, yo quiero comprar mi casa, yo quiero comprar mi consultorio, yo quiero tener un plan de retiro, yo quiero aumentar las pensiones voluntarias, yo quiero tener un cambio de vehículo, etcétera. Cualquier cosa que ustedes deseen hacer en términos económicos necesita sin duda alguna una planeación patrimonial. Entonces, eso es lo importante, que tengamos claro de que debemos tener un mapa, debemos tener un camino que debemos seguir. Pero lo que quiero invitarlos a que pensemos en esto como una especie de examen de laboratorio financiero. Sí, porque ustedes cuando yo voy y los consulto me miran el colesterol, la presión y nosotros empezamos a analizar el nivel de endeudamiento, la liquidez, el crecimiento patrimonial interanual, que son indicadores que dicen si el dinero está trabajando realmente para ustedes o si ustedes están trabajando para el dinero. De tal manera que podamos organizar de una manera sencilla y práctica las costumbres o los hábitos financieros para alcanzar estas metas. Aquí no se trata de empezar con prohibiciones absurdas ni extremas, sino ser conscientes de que si tenemos un objetivo y tenemos claro cuál es la columna de ingresos, cuál es la columna de gastos, cuál es mi patrimonio, qué me puedo gastar, cómo lo estoy gastando hoy, cuánto me puedo gastar, cuánto me estoy gastando hoy, empezamos a optimizar. Y ahora, teniendo claro qué disponibilidad de liquidez tenemos, cuánto podemos invertir. Y con ese cuánto podemos invertir, qué retorno podemos tomar. Démosle la siguiente, porfa. Veamos este ejemplito que les traigo acá. Y lo puse así, tu patrimonio en cifras.
Entonces, y lo quise poner en el contexto médico claramente para que tengamos un mejor entendimiento. Entonces, vamos a hablar de un médico especialista que puede tener propiedades por 1.000 millones de pesos, inversiones financieras por 300 millones y ahorros, es decir, liquidez en cuentas de banco por 100 millones. Les acabo de nombrar activos por 1.400 millones de pesos. Ahora, si los pasivos entre el crédito hipotecario que está pagando de la casa, los préstamos y otras tarjetas de crédito suman 600 millones de pesos, el patrimonio neto es de 800 millones de pesos. Esto le sonará muy parecido a la declaración de renta cuando estamos presentando ante la DIAN este informe, pero es importante para que tengamos claro el concepto de patrimonio neto o net worth. En ese orden de ideas, acá tenemos la distribución. El médico tiene el 71% en propiedades, el 7% en ahorros y el 21% en inversiones financieras. Ahora, si al año siguiente, bueno, y ya la estructura patrimonial está con deudas de 600 millones y un patrimonio neto de 800 millones, es decir, está casi 50-50, lo cual en este caso no es tan recomendable y ya les voy a explicar por qué. Porque es que si mi patrimonio está principalmente denominado en propiedades, pero no propiedades productivas, sino mi casa donde yo vivo, tengo un activo que no está siendo productivo, es decir, que no me está generando ingresos, pero mis pasivos sí son el 50 o cerca del 50% del total de la torta de mi estructura patrimonial. Ahora, supongamos que el año siguiente ese valor se aumentó a 900 millones, es decir, de paso un patrimonio neto de 800 millones a 900 millones. Entonces, el patrimonio como tal creció un 12% del año 1 al año 2. Entonces, esto es un dato importante, conocer el signo vital, conocer esa variación. ¿Cuántos de ustedes han hecho el ejercicio de mirar cuánto ha crecido el patrimonio año a año? Más allá de pronto de que el contador les diga, vea, le puse tanto, pero el ejercicio real, detallado, con valoración, es muy importante que lo hagan para que ustedes sepan de una manera muy sincera y muy clara cómo está evolucionando toda esa estructura patrimonial, cómo está evolucionando ese patrimonio neto, que nos va a permitir tomar acción. Y cuando digo tomar acción es porque si yo quiero disminuir mi nivel de pasivos, porque quiero generar más ingresos, ¿qué puedo renegociar? ¿Qué carteras puedo vender? ¿Qué inversiones puedo hacer con mi patrimonio real para que me generen más ingresos y disminuir el nivel de los pasivos? Y eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Listo? Entonces, el propósito de este diagnóstico no es solo saber cuánto ustedes tienen, sino realmente identificar cómo se tiene distribuido, cuánto se tiene distribuido, cuáles son los activos productivos, cuáles son los activos improductivos. Esto es un caso que pasa mucho, que muchas personas dicen, no, mi patrimonio, tengo una cliente, y les quiero comentar este caso, que tiene un patrimonio de 5.000 millones de pesos, de los cuales 4.000 millones de pesos son una casa gigantesca, hermosa, espectacular en Llano Grande. Entonces, claramente, con los 1.000 millones de pesos, no logra sostener su estilo de vida por el flujo de caja tan apretado que implica mantener una casa de 4.000 millones. Claro, en papel tiene un patrimonio de 5.000 millones, pero la realidad es que no todo la composición de su patrimonio, es decir, no todos los activos son activos productivos. Entonces uno ahí que busca, de acuerdo a la necesidad de caja que la persona tiene, en este caso mi clienta, se le reacomoda, se le vende la propiedad y esos 4.000 se le alocan o digamos se le distribuyen en títulos, en otras propiedades que le puedan generar un mayor flujo, un mayor ingreso, de tal manera que pueda cumplir tranquilamente su flujo de caja y ella pueda seguir desarrollando su actividad principal, que es ser conferencista. Y es eso, solo a través de un examen muy sincero nosotros logramos identificar eso, porque en el caso de que alguno de ustedes se siente y diga, voy a hacer el ejercicio, voy a mirar cómo me fue este año, ahora que estamos cerrando 2025 es sumamente importante definir cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron las deudas, cuáles fueron los gastos. No estoy diciendo que nos vayamos al detalle, pero las personas que quieran hacerlo todavía mucho más específico, los invito a que descarguen una aplicación con fines, pues digamos, de seguimiento. Esto no es una recomendación de inversión ni mucho menos,
pero se llama aplicación de gastos. Tiene la forma de un marranito y ahí pueden registrar los gastos día a día y al final del mes, si no tienen claro esto, porque pues muchas personas hoy por hoy no son tan amigas del Excel ni de meterse, pero si a través de una aplicación pueden hacer el tracking o el seguimiento de sus gastos. Los invito a que se la descarguen, igual les voy a mandar el pantallazo con las memorias de la presentación para que ustedes empiecen a mirar en qué se está yendo su dinero. Y ahí pues no, la idea es ponerlo en el día a día, pero también al final del mes poder identificar rubro por rubro cómo se hizo esta distribución. Entonces, el resumen, ¿cuál es? Si no podemos medir el patrimonio, no vamos a poder optimizarlo. Si ustedes no saben cuánto tienen hoy en día, no podemos definir un plan claro para decir, es que quiero ir de A a B. Listo. Lo que no se mide, se devalúa. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente para que cuando ustedes empiecen a hacer esa radiografía financiera, esa estructura de patrimonio, tengan claro en qué punto están. Y sobre todo, si no saben a dónde quieren llegar, si tengan claro cuáles son sus ingresos, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos. Ahorita ya vamos a ver cómo está el mercado en general, qué es lo que les decía en principio, cómo están las etapas y sobre todo qué señales debemos interpretar para tomar unas decisiones bien inteligentes, unas decisiones que nos permitan estar tranquilos. Porque muchas veces nosotros creemos tener gran apetito de riesgo y queremos rentabilidades muy grandes, pero una inversión en una renta variable quizás no nos deja dormir. Y si no nos deja dormir, entonces claramente no es la inversión que es adecuada para mi perfil y por ende, pues no puedo esperar una rentabilidad superior considerando que me generen tranquilidad. Es por eso tan importante, y creo que lo he dicho en repetidas ocasiones, saber cuál es el perfil de inversión. Y ese perfil de inversión se hace a través de una encuesta que dice cuál es tu apetito de riesgo, cuál sería más o menos los años que estarías dispuesto a permanecer invertido, qué piensas si tu portafolio se desvaloriza un 20%, ¿qué harías? Cierto, aquí les puse un par de preguntas, pero eso ya se hace en un diagnóstico financiero mucho más personalizado. ¿Listo? Bueno, Pau, vamos a la siguiente, porfa. Mm, Dentro del proceso de acompañamiento que yo he brindado, donde pues, les cuento, mi hermana es médica, pude identificar algo y es que la estructura de un flujo de caja de pronto suena mucho en el día a día, pero no sabemos realmente de qué se trata. Y aquí se las traje para que ustedes la incorporen, para aquellas personas que dicen, no, es que yo gano 8 millones de pesos y ese es mi flujo de caja. Realmente no es flujo de caja y ya vamos a entender por qué. Una cosa son los ingresos brutos y otra cosa es el flujo de caja. Entonces digamos que esta estructura de PIG o flujo de caja me permite identificar cómo se comporta el dinero en el día a día. Y vamos a empezar de arriba a abajo, porque simplemente es una estructura que podemos organizar en un Excel. Entonces, en la parte superior, ¿qué tenemos? Tenemos los ingresos. Entonces, ¿qué son los ingresos? Todas las entradas de dinero, que sean activas o pasivas. ¿Cómo así que activas? Mi salario, conferencias que yo doy, no sé, clínicas que yo atiendo, consultas particulares que yo doy. O pasivas, que tengo un consultorio y lo arriendo, que tengo un apartamento y me genera ingresos, que tengo un negocio, una franquicia y también me genera ingresos. Perfecto. Todo eso se considera ingresos, ¿listo? O las rentas extraordinarias también ahí las podemos, digamos, meter. Entonces, ¿qué es aquí lo más clave? ¿Cuáles de esas fuentes dependen de nuestro trabajo y cuáles provienen de activos que generan un flujo sin nuestra directa intervención? De tal manera que podamos empezar a identificar esos assets, esos activos que pueden ayudarnos a alcanzar ese nivel de tranquilidad de acuerdo al flujo de caja que nosotros necesitamos. Entonces, después de los ingresos, vamos a pasar a los costos y gastos, donde básicamente vamos a diferenciar lo esencial de lo discrecional. Una cosa son los costos fijos, otra cosa son los costos variables. Los costos fijos son las necesidades básicas, que el arrendamiento, que el seguro del carro o la cuota para el banco de la hipoteca, el mercado, la gasolina, listo. Y lo que es un poco más variable es que, bueno, si yo salgo una vez a la semana o si hago un viaje cada X tiempo, que no son costos recurrentes, pero que llegan también en momentos particulares o determinados y que nos afectan.
Después de yo tener ingresos y restarle estos costos y gastos, vamos a tener lo que se conoce como resultado operativo. Y ese resultado operativo dice básicamente, después de cubrir todos los compromisos básicos, los compromisos financieros, cubrir esas necesidades básicas para vivir, ¿cuánto me está quedando ese resultado operativo? Ahora bien, primero, si te dio positivo, ok, estás ganando más de lo que estás gastando. Si te dio negativo, es una alerta, es una bandera roja que te está diciendo, oye, ven, tienes que ajustar tu nivel de vida y ver qué costos y gastos se pueden disminuir o aumentar tus ingresos para poderte permitir tener esos costos y gastos. Y eso es muchas de las veces a lo que nos vemos enfrentados y es que le meto el tarjetazo, pongo esto, lo difiero a cuotas, que no está mal, quiero aclarar, pero muchas veces no dimensionamos el nivel de deuda que estamos obteniendo a través de la tarjeta de crédito. Y lo digo porque me pasó a mí también. En un momento cuando no tenía conciencia financiera y empezaba a gastar y pasaba la tarjeta y sentía como que mi cabeza, o no sé si a ustedes les ha pasado, que había gastado 100.000 pesos en 10 cosas. Cuando llega el extracto de mi tarjeta y los 100.000 pesos son 2 millones de pesos, y yo decía, ¿en qué momento? ¿Cómo pasó? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ser muy conscientes de nuestros gastos. Ahora, si estoy even, es decir, ingresos menos costos de gastos, está en cero, también es una bandera roja, porque está diciendo, estás viviendo con lo justo y ante cualquier escenario, digamos, de un imprevisto, un gasto mayor que te varíe en una sola cuota, vas a tener un déficit. Es por eso que es importante tener un superávit en lo que es el resultado operativo. ¿Listo? Ahora, cuando ya tenemos el resultado operativo, que espero que aquí todos estén en positivo, vamos a entrar a la zona estratégica, que me gusta a mí llamarla pues como flujo de inversión o financiamiento. Y ahí es cuando analizamos cómo el uso del capital o la deuda impactan la capacidad de generar valor a futuro. Y ahí incluir la deuda porque es que no hay deudas malas. Disculpen, no todas las deudas son malas. Hay unas deudas que nos permiten tener un apalancamiento y ese apalancamiento lo podemos utilizar para desarrollar nuevos negocios. Entendiendo esto, después de tenerle al resultado operativo el más y menos de la inversión y el financiamiento, es decir, lo que estamos destinando para el ahorro, lo que estamos destinando para el pago de un apartamento, una casa nueva, lo que estamos invirtiendo en activos de renta variable, de renta fija, ya tenemos el flujo de caja neto. Y ese es el punto clave del diagnóstico, porque este indicador nos muestra cuánto efectivo queda disponible al final del periodo después de haber hecho absolutamente todo. ¿Listo? Es decir, nos va a decir, usted se ganó 8 millones, pero viviendo se gastó 6, le quedaron 2 millones, gastó uno en la inversión porque estás abonando a un fondo, a voluntarias, a lo que sea, y te queda 1 millón. Es decir, ese flujo de caja neto, después de cubrir todo lo que yo le acabo de mencionar, es lo que tendríamos disponible para nosotros utilizar en lo que deseemos. Que la idea es que gran parte de la inversión de financiamiento sea una carga de por lo menos el 20% de los ingresos. Yo sugiero incluso más muchas veces cuando queremos ser agresivos a la hora de ahorrar e invertir para lograr esos objetivos financieros. Entonces, en resumen, esta estructura no busca solo medir la rentabilidad, sino entender cómo se transforma el ingreso en libertad financiera. Porque estos ingresos pasivos que vamos desarrollando a través de los bienes inmuebles, a través de las acciones, de los títulos de renta fija, finalmente llegan a fortalecer nuestra estructura de ingresos porque sabemos que parte de los activos o de los ingresos activos son el salario. Muchos de ustedes están todavía en una laboral muy productiva o otros estarán muy cerca de jubilarse. Pero cualquiera que sea su etapa, créame, en ningún momento es tarde para empezar a invertir, para empezar a desarrollar fuentes pasivas de ingresos que nos permitan tener una mayor viabilidad financiera, un mayor oxígeno financiero y así desarrollar otras actividades, sea porque queramos capitalizarnos o simplemente porque queramos disfrutar más la vida, porque queramos salir a darnos un buen paseo, queramos salir a comer más. Y esto se logra es con la disciplina financiera. Vamos porfa a la siguiente. Aquí vamos llegando a un punto importantísimo de la charla, ¿cierto? Y se los decía ahorita, y es cómo estamos a nivel global.
y hacía el símil de los signos del paciente para poder diagnosticarlo. Nosotros aquí en el tema financiero nos encargamos de diagnosticar la economía mundial, entonces miramos las tasas, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de la inflación, del dólar, del crecimiento. Todo esto determina la temperatura del mercado global. Yo mencionaba, el dólar viene bajando. Uno, claro, por la política monetaria de la Reserva Federal deflacionaria, donde viene bajando las tasas. Dos, porque el gobierno colombiano contrajo una deuda en dólares hace un par de meses y ha venido monetizando, no dicho por mí, sino dicho por algunos operadores del mercado cambiario, que dicen que parte de esa deuda denominada en dólares y en francos suizos se trajo al país. Y eso llevó a que la oferta de dólares fuera mayor que la demanda y por eso vemos hoy un dólar cercano a los 3.870. Durante los últimos 2 años no se nos puede olvidar que hemos vivido un ciclo económico de ajuste, donde pasamos de unas tasas altas ahora a unas tasas mucho más bajas. Y los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal, han venido cambiando esa política monetaria contractiva a expansiva, porque hemos visto que nuevamente la economía se ha venido pegando. Y hablando en el caso particular de Estados Unidos, nos podemos ver enfrentados a algo muy particular y lo vamos a ver a continuación. Y es el tema del empleo, una variable que vamos a entrar a analizar dentro de un par de diapositivas y que les quiero mostrar para que ustedes se den cuenta realmente qué impacto tiene el comportamiento del empleo en las decisiones de política monetaria. Porque hoy por hoy la Reserva Federal nos está estresando por la inflación. Para que sepan, la inflación en Estados Unidos está en el 3,1%. El rango meta o a donde quiere llegar la Reserva Federal es al 2%. Es el promedio histórico de los últimos 20, 30 años aproximadamente. De tal manera que ellos se sienten confiados en que a pesar de que vienen bajando las tasas, la inflación va a seguir bajando, aún considerando todo este ruido, toda esta bulla que ha habido por parte del presidente Trump sobre el tema arancelario, que nada menos hoy estaba en China, creo que era en China, no recuerdo bien, hablando con el presidente Xi, es decir, el presidente de China, sobre el acuerdo bilateral que iban a tener para disminuir la carga impositiva, donde China, no sé si tenían este dato pues como presente, pero se los doy, es el mayor productor de tierras raras. Las tierras raras, para aquellos que no saben, son tierras especializadas en el desarrollo y fabricación de armamento de última tecnología, submarinos, tanques de guerra, aviones, portaaviones, o sea, todo el tema armamentista. Y Estados Unidos, obviamente, pues le puso unos impuestos gigantescos a China cuando empezó todo este conflicto de la guerra comercial, ya se ha ido desescalando y hoy por hoy están tratando de hacer un acuerdo donde Trump le dice, venga, hagamos algo entonces, usted cómpreme soya a mí y usted me empieza a vender todas estas tierras raras para yo seguir fabricando todo este tema que yo acabo de mencionar. Entonces, digamos que es un mutualismo, el uno se necesita del otro y por eso, pues, el mercado celebró eso, haciendo nuevos máximos durante esta semana. Hoy particularmente tuvimos lo que se conoce en inglés como un all-time high o un nuevo máximo histórico gracias a la expectativa. Entonces, volviendo al tema de la política monetaria, vimos que por allá en el 2022, cuando se dio la disparada de la inflación, se encareció el crédito durísimo y se frenó el consumo. Y sobre todo se frenó un mercado muy importante en Estados Unidos, y es el mercado inmobiliario. Muchos de ustedes quizás han escuchado o han visto que ya las casas en Estados Unidos han venido bajando de precio, sobre todo en Miami, que de pronto uno, por ser latino, es como la ciudad que más tiene de referencia. Hemos visto caídas del 20, incluso 30% en algunas áreas, donde ha sido producido, uno, por una menor demanda, y esta menor demanda se ha originado porque como las tasas estaban tan altas, el poder adquisitivo de las personas estaba muy disminuido. Entonces, si la tasa está alta, pues a mí no me interesa contraer deuda, sino que espero que las tasas bajen. Entonces, la dinámica cambia y la gente que está con hipoteca, como de pronto puede estar perdiendo su trabajo, que ya lo vamos a ver, empieza a vender las casas más barato para tratar de recuperar algo y se genera esta bola de nieve, donde llega una oferta gigantesca en un momento donde no hay compradores y por eso los precios caen. Ahora, en este 2025 estamos viendo que el escenario ha empezado a cambiar. Estamos pasando de un escenario muy inflacionario a un escenario deflacionario. La inflación ya se ha empezado a moderar. Lo mencionaba ahorita, ya estamos al 3%, después de que vimos inflaciones por encima de casi el 6%. Y esto lleva a que las tasas también se estabilicen o que empiecen a bajar gradualmente,
que fue lo que vimos hoy en el discurso de la Reserva Federal por parte de Jerome Powell. Ahora, el crecimiento global, el panorama en general es una moderación, porque uno no puede esperar que si la inflación está bajando, la actividad económica se mantenga a tope, porque claramente va correlacionada. Es decir, la inflación baja porque la gente está consumiendo menos. Ahora, no a tal punto de que se genere una recesión, no lo estamos viendo, pero sí a un punto donde la inflación se está controlando. Ahora, tenemos un crecimiento mundial ubicado en un 2,9%, impulsado principalmente por Estados Unidos y Asia. Mientras que Europa y América Latina se encuentran un poco débiles, sobre todo en el tema de América Latina se encuentran presiones fiscales que han generado como muchas inquietudes en el mercado. Entonces esto nos lleva a un punto fundamental y es que el mundo hoy por hoy no está en crisis, pero sí en una transición. Y las economías se están reajustando de acuerdo al paso desde un entorno que venía inflacionario a un entorno que ya está deflacionario, que empieza a ser muy interesante para reposicionar las carteras o los portafolios. Primero, las tasas todavía vemos que pueden tener una mayor presión a la baja y se habla que para el próximo año hayan dos bajadas adicionales. Me adelanto. Hoy la tasa de referencia del Banco de los Estados Unidos quedó en el 3,75 al 4%. Es decir, que quien quiera constituir una deuda en Estados Unidos le deberían estar prestando a una tasa del 3,75 a 4% efectivo anual. Ustedes se imaginan yo decirle, oiga, se puede comprar su casa en Estados Unidos financiada a una tasa del 3,75%. La pregunta yo creo que es a quien no le interesaría tener una vivienda dadas unas condiciones de crédito tan favorables si se lograra financiar o generar una casa productiva que generara renta y cubriera los pasivos. Sin duda alguna a todos, o bueno, a la gran mayoría de acá. Entonces es importante analizar esto porque con este escenario donde las tasas siguen presionándose a la baja, deberíamos ver unas correcciones más profundas. Ahora, la renta variable. Hemos visto que la renta variable media o expresada a través del comportamiento de las acciones ha sido protagonista porque este apetito, digamos, de riesgo se ha aumentado, producto, pues, uno, de la expectativa bajas de tasas y otro por un tema particular, que por allá en los 2000, no estoy diciendo que sea el mismo caso, pero por allá en los 2000 pasó algo similar, y es cuando el Internet llega, cuando se dio todo este tema de la burbuja de las www, de las páginas web que tuvieron un boom en bolsa y que después cayeron. Y en este momento estamos viendo un boom, vuelvo y repito, no estoy diciendo que sea una burbuja, pero sí estoy diciendo que hay un gran apetito por activos de riesgo que están altamente correlacionados con el tema de inteligencia artificial, lo que se conoce como AI. Hoy por hoy vemos acciones como Nvidia, que es la principal compañía a nivel mundial que produce microcomponentes para la conexión de todo el tema de inteligencia artificial en máximos históricos. Ahorita vamos a ver qué composición tiene dentro de los principales índices y vamos a entender cómo se viene comportando y por qué es. También los activos reales, como los commodities, los bienes raíces, el oro, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que el oro se encuentra en máximos históricos? Que hace más o menos una semana tocamos el máximo de todos los tiempos, cerca de los $4,400 la onza Troy. Mejor dicho, este 2025 va a ser un año de reacomodar portafolios, de no irse muy expuesto en activos pues de riesgo, considerando que estamos en máximos históricos, pero sí empezar a mirar las oportunidades que se pueden venir producto de las bajadas de tasas. Entonces, pilas pues, porque este año va a ser decisivo para tener una hoja de ruta, un mapa financiero de cómo estamos, de qué oportunidades se pueden llegar a presentar durante el próximo año y que ustedes, con la información que están recibiendo en estas capacitaciones, sepan leer el contexto y sobre todo que se sepan acomodar a las fluctuaciones y que puedan, digamos, cumplir esos objetivos financieros aprovechando y maximizando toda la información que acá les estamos brindando cada uno de los especialistas a través de Comedal y Cataliza para que tomemos unas decisiones bien conscientes y bien informadas. Entonces, digamos que como decimos nosotros en los mercados, no tratamos de predecir el futuro, ¿cierto? Sino de prepararnos y estar preparados. Porque yo sí creo que el éxito es igual a la preparación más la oportunidad.
la preparación la estamos teniendo y la oportunidad se nos va a dar. Ahora, cuando se nos dé la oportunidad, no podemos dudar en accionar. Y cuando digo no podemos dudar en accionar, es porque tenemos claro cuál es nuestro perfil de inversión. Y cuando tenemos claro cuál es nuestro perfil de inversión, sabemos cuál es el riesgo que podemos exponer nuestro portafolio, nuestra liquidez, sin sentir intranquilidad y sobre todo haciéndolo desde una manera responsable, con criterios y muy orientado a la realidad económica que estamos viviendo. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a empezar a hablar de una manera más clara cómo está el mundo hoy. Entonces, acá les muestro las gráficas o una de las gráficas de esas pantallas que se ven bien vistosas, llenas de barras, de líneas y de cosas visualmente muy atractivas. Esto se llama un gráfico de velas. Básicamente es un gráfico que me permite evidenciar el comportamiento de los activos y aquí particularmente dentro de ese marco de dónde estamos, cómo están los activos, les quiero mostrar el DXY. El DXY es el dólar index. En palabras más sencillas, es el dólar, cómo está a nivel mundial. Es una canasta de otras monedas que se comparan contra el dólar. En primer lugar está el euro, después está el yen japonés, la libra esterlina, la corona sueca, el australiano, en fin, una serie de divisas, una serie de monedas que se comparan contra el dólar y que tienen una ponderación, es decir, un peso dentro de la canasta. Y de acuerdo a cómo se mueva o fluctúe este índice, se dice que el dólar está al alza o el dólar está a la baja. Particularmente, tiene una descorrelación con mercados emergentes, en el caso puntual de Colombia, no siempre que el DXY está subiendo, quiere decir que el dólar en Colombia esté subiendo, listo, solo como para que lo entendamos. ¿Por qué es importante analizar y entender el DXY? Sencillamente porque las decisiones de política monetaria van a generar impacto en el DXY. Entonces, quiero que fijemos en ese último tramo. Vemos que aproximadamente esa gráfica está expresada en meses. En los últimos meses, y me atrevo a decir desde los últimos, sí, desde febrero más o menos de 2025, hemos visto cómo el DXY ha venido presentando una desvalorización, donde estaba a niveles por allá de los 110, 112 y que hoy en día está por los 98 puntos. Es muy probable que sobre este nivel empecemos a observar soporte. Claro está, ¿de qué va a depender eso? De las decisiones de política monetaria. Porque si en el escenario tal de que la Reserva Federal baje las tasas y el mundo llegue a entrar en recesión, a futuro, muy seguramente, se esperaría un escenario inflacionario. Y si se esperaría un escenario inflacionario, es probable que vuelvan a subir las tasas y con eso vuelva el apetito de dólar. Entonces tengamos eso presente. Entonces, esto básicamente es un indicador que puede abrir espacios para activos emergentes y commodities. Es importante tenerlo presente y es una variable que nos mide el comportamiento del dólar a nivel mundial. Y entendiendo el comportamiento del dólar a nivel mundial, podemos identificar cómo está la Fed apoyando su política monetaria para generar compras, para generar ventas en activos de riesgo o en activos de renta fija. Hoy por hoy, ustedes pueden observar que en esta línea o en este canal que acabo de trazar está muy cerca del punto bajo. No sé si lo logran ver ahí en la presentación, pero al estar cerca de ese punto bajo, podemos interpretar que potencialmente pueden entrar compradores, considerando que el mercado se puede adelantar cerca de 12 meses a lo que va a pasar. Amanecerá y veremos. Pero por el momento, desde que la Reserva Federal mantenga una política monetaria, digámoslo así, expansiva, bajando las tasas, vamos a ver un dólar débil. Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que nos va a traer el comportamiento del Nasdaq. El Nasdaq es un índice que refleja el comportamiento de las compañías tecnológicas. Y aquí les traje el Nasdaq 100, que es mucho más importante en mi criterio que el Nasdaq, porque el Nasdaq 100 es el Nasdaq, pero con las 100 compañías más importantes. Ahí en el cajoncito de la parte izquierda les traigo, creo que es el top 10, las 10 compañías más importantes del Nasdaq con su peso dentro del índice. Y en este momento, de hecho, hoy fue un hito histórico, la compañía de Nvidia Corporation pasa o sobrepasa en capitalización bursátil, definiendo capitalización bursátil como el número de acciones en circulación por el valor de la acción o en palabras coloquiales,
cuánto vale la compañía, cuánto vale la empresa en bolsa, pasa a los 5 trillones de dólares. O sea, esta cifra es una locura. Hoy pasó eso. ¿Y qué les quiero mostrar? Ustedes pueden observar que en el top 10 se encuentran compañías como Apple, Microsoft, Amazon, Broadcom, Google, Tesla, Netflix, compañías que han venido incorporando todo el tema de inteligencia artificial y que también se conocen muchas de ellas dentro de la categoría de las magníficas siete, como está Apple, Microsoft, Amazon, Google. Alphabet es el nombre de Google pues en bolsa, para que lo tengamos presente. Y lo que les quiero mostrar es que si sumamos cada uno de estos porcentajes, el 13.6, el 11, el 7, el 5, vamos a darnos cuenta que en 10 compañías reside el peso o digamos está más del 50% del Nasdaq completo. Es decir, que 10 compañías controlan más del 50% de esas 100 que están ahí. Y les mencionaba, hoy particularmente tuvimos un nuevo all-time high, un nuevo máximo mayor. Y es por eso que yo también recomiendo tener prudencia, porque estamos en puntos históricamente altos que muchas de las valoraciones puede reajustarse. Ahora no estoy diciendo que se venga una caída sustancial, pero sí aquellas personas que deseen tener exposición a este tipo de activos, repito, que tengan un perfil que se acomode y segundo, que cuenten con el acompañamiento de un experto. Vamos a la siguiente diapositiva porque les quiero mostrar cómo se encuentra el Standard Poor's. El Nasdaq primero lo mencioné porque es algo supremamente importante en el día a día con lo que yo mencionaba de inteligencia artificial. Ahora, el Standard Poor's es un índice que históricamente ha medido el comportamiento de las 500 compañías más importantes y de mayor capitalización bursátil de los Estados Unidos. Y oh sorpresa, tenemos muchas de las que aparecen en el Nasdaq 100. Tenemos Nvidia, tenemos Microsoft, tenemos Apple, tenemos Amazon, tenemos Meta, que anteriormente se conocía como Facebook, tenemos Broadcom, tenemos Alphabet, tenemos Tesla y tenemos la acción de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Entonces, dentro de estas 10 también compañías, vemos que está más del 35% del Standard Poor's. Es decir, en 10 compañías ya se concentra el 35% del comportamiento del Standard Poor's. Ojo, y esto es muy particular, porque es que 10 compañías no son el mercado. O sea, estoy hablando de que el otro 60% del Standard Poor's, estamos hablando que son 490 compañías que componen el 60%. Y asimismo en el Nasdaq es muy importante tener presente eso porque como las compañías vienen subiendo su valor en bolsa, su participación o su peso también vienen aumentando, pero netamente por la capitalización bursátil que han venido presentando. Esto es importante y acá les pongo una línea de tendencia del Standard Poor's donde actualmente nos encontramos en lo que se conoce como un nivel de resistencia. Esto no implica que el índice vaya a bajar dramáticamente, pero siguiendo simplemente un view técnico, vemos que cada vez que ha pivoteado muy cerca de ese techo del canal, el mercado puede venir a hacer retrocesos. Ojo, pueden ser oportunidades. Aquí yo no estoy diciendo que vayamos a vender, que vayamos a hacer derivados cortos, simplemente les estoy ilustrando lo que ha pasado en el pasado, la redundancia, y lo que pudiera llegar a pasar considerando que el índice presente una corrección. Entonces, habiendo entendido que el Nasdaq está en máximos históricos, que el Standard Poor's está en máximos históricos, vamos a seguir con el análisis de otros factores, otras variables importantes. La siguiente es el petróleo. El petróleo, por su parte, se mantiene con una volatilidad gigantesca. Sobre la mano izquierda tenemos la referencia WTI, sobre la mano derecha tenemos la referencia Brent. Por favor, dale a la siguiente diapositiva, Pau. Listo. Tenemos las gráficas del petróleo, lo que les mencionaba. Sobre la mano izquierda tenemos la referencia WTI y sobre la mano derecha la referencia Brent. En este caso vemos claramente cómo ambas referencias han tenido una tendencia bajista y se ha dado por una particularidad. Y es que hoy por hoy los principales productores y exportadores de petróleo que se agrupan a través de la OPEP
sobre todo Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo, dijo, yo voy a volver al mercado con cuotas de participación, ya que Rusia y Estados Unidos vienen bombeando petróleo y ellos, Arabia Saudita, lo que ha hecho es que ha frenado un poco la producción para tratar de mantener el precio estable. Pero al ver que estos otros participantes de mercado no han disminuido su producción, sino por el contrario, la han aumentado, ellos dijeron, pues hombre, no vamos a perder participación de mercado, vamos a bombear como ellos están bombeando, y eso ha hecho que el precio se presione a la baja. Si esto se mantiene así, si la política de la OPEP se mantiene así, pudiéramos ver presiones adicionales a la baja del petróleo. Es difícil saber a ciencia cierta hasta dónde pudieran llegar, pero simplemente haciendo el mismo análisis que les decía, la referencia WTI pudiera llegar a $30 y la referencia Brent por los $50. En ese orden de ideas y considerando que todavía Colombia tiene alta dependencia del commodity, es decir, del petróleo, pudiera, si se materializa este escenario, haber una fuerte afectación en el tipo de cambio dólar-peso, porque ante una caída extrema del petróleo, deberíamos ver una reevaluación del dólar, es decir, subida del dólar. Vuelvo y lo repito, saber con exactitud a qué niveles es difícil, pero si este escenario, que vemos que ya se está materializando, porque no estamos especulando nada, puede llegar a generar presiones en el dólar. No va a pasar de la noche a la mañana, es un proceso que tranquilamente puede tomar, no sé, un año, pero que se está dando hoy en día. Otra de las variables de las que yo quiero comentarles cómo estamos, que vamos a observar en la siguiente diapositiva, por favor. Dale, perfecto. Es la variable del oro, el XAU frente al dólar, o por su nombre en inglés, el gold. Y es que el oro ha venido jugando un papel fundamental como refugio y ha ganado un terreno gigante, es como una cobertura frente a la incertidumbre en ajustes monetarios. Entonces, miremos que un punto por allá que alcanzó cerca de los 4.400, la onza Troy, impulsado por varios factores, unos macroeconómicos, otros geopolíticos y otros estructurales, pero que todo refuerza de que el oro hoy por hoy es visto como un activo refugio. Entonces, ¿qué factores han explicado esta subida tan dramática? Porque vemos que incluso en este 2025 el oro se ha valorizado al precio de hoy 52.7%. Entonces, uno de los factores, la desconfianza en los activos tradicionales, ¿cierto? Y los crecientes déficits fiscales de Estados Unidos y la presión política sobre la Reserva Federal de que tiene que bajar las tasas ha generado, digamos, una erosión de la fe en el dólar. Las personas de pronto le han perdido confianza al dólar y han decidido volcarse a activos tangibles que puedan palpar, que puedan tener y que no sean, digamos, simplemente sustentados en un papel, sino que haya algo detrás y sobre todo pues recordemos que el oro es finito. También hemos visto compras récords de bancos centrales, porque las reservas de los países se denominan, lo mencionaba en principio, en petróleo, en títulos del tesoro y también en commodities. Perdón, en commodities como el oro, como la plata, y es por eso que también hemos visto unas compras importantísimas de China, de India y otras economías emergentes que han disminuido la exposición en el dólar y que han querido aumentar la exposición en ese activo tangible que les permita tener una mayor certeza. Entonces ya hemos visto cómo hoy por hoy los bancos centrales acumulan más o menos el 20% del oro extraído en la historia. Les tengo un dato, las compras anuales superan las 1.000 toneladas, para que ustedes tengan eso claro. Entonces, sin duda alguna, este rally, que así llamamos cuando se comporta de una manera tan alcista, pues pareciera mantenerse. En el corto plazo estamos viendo una toma de utilidades, una bajada, ha disminuido como un 15% frente al máximo alcanzado esta semana, pero el escenario de apetito por commodities tangibles también se mantiene, inclusive por la plata. Quienes le hagan seguimiento a la plata se podrán dar cuenta de esto. En la siguiente diapositiva ya vamos a empezar a hablar de cómo estamos hoy, pero desde un tema mucho más académico, cómo está el tema de las tasas. Les mencioné que desde los últimos años veníamos con tasas altas, ya estamos moderando un poco más las tasas
y que hoy por hoy la tasa se encuentra mucho más baja. Dentro de las funciones del Banco Central que hemos visto ya y tenemos claro que es controlar la inflación, que lo ha hecho muy bien, también es mantener el pleno empleo. Y en ese desarrollo del pleno empleo quiero que observen la siguiente diapositiva. Esto lo hice hoy con datos de las últimas 2 semanas. Y en la siguiente diapositiva tenemos los siguientes datos y se los voy a leer tranquilamente. Target. De pronto los que no conocen, Target es una tienda, ¿cómo lo explicaría yo? De retail, ¿cierto? Parecía como una especie de éxito donde encuentras ropas, pues no venden alimentos, sino que venden como ropa, una tienda multimarca que tiene pues también como cosas de hobbies, pesca, etcétera. Nada menos Target despidió 1.800 personas ayer, para que lo tengan presente. 1.800, bueno, ayer no, fue en octubre 23, perdón. 1.800 personas. Más abajo vemos Meta. Meta, lo que antes se conocía como Facebook, despidió esta semana 600 personas que ya están reemplazando con inteligencia artificial. UPS, que es la que vemos al ladito derecho, que fue un artículo que publicó el New York Times, uno de los periódicos más importantes y prestigiosos del mundo. Despidió 48 o ha despedido 48.000 trabajadores desde el año pasado. Más escandaloso aún, Amazon sale esta semana diciendo, voy a despedir a 14.000 personas. Entonces son alertas que ya muestran un deterioro importante en el empleo. Y es que la industria tecnológica ha tenido que ver dramáticamente con cada uno de sus despidos. Porque para que sepan, hasta 2025, 180.000 personas más o menos han sido afectadas con consecuencias negativas, es decir, las han despedido producto de la incorporación de la inteligencia artificial. De 1 millón de personas que han despedido en el último año en la economía estadounidense, 180.000, es decir, el 18%, están o fueron despedidas por que han sido reemplazadas por inteligencia artificial. Y entonces ahí viene la pregunta que yo les hago a ustedes en esta noche. ¿Cómo estamos incorporando esta nueva tecnología en nuestro día a día? Y no se trata solo de coger el celular y preguntarle a ChatGPT, hola, ¿cómo debo responder este correo? O cómo hacer un copilot, o cómo simplemente decir, dame las estadísticas de... No, realmente cómo incorporar la inteligencia artificial en la automatización de funciones, porque es que eso fue lo que hicieron todas estas compañías, compañías que son supremamente importantes en los Estados Unidos y también como referentes mundiales, y que es una realidad que nos estaban, a la que nos estamos enfrentando, y es como la incorporación o la implementación de la inteligencia artificial en nuestro día a día ya es una obligación, ya no es si queremos, porque el día de mañana quien no logre seguir avanzando va a quedarse obsoleto y es muy probable que muchas veces puestos se vean afectados. Ahora, no estoy queriendo decir pues, que un médico lo vaya a reemplazar la inteligencia artificial, solo que sí creo que se pueden automatizar funciones, que se pueden generar diagnósticos mucho más rápidos o verificaciones también de cosas donde de pronto se puedan generar dudas. Pasando a la siguiente diapositiva, de acuerdo a todo el contexto que yo acabo de dar, vamos a ver, dale por favor a la siguiente, ahí, vamos a ver cómo está la Reserva Federal. Les traigo aquí una foto tomada ahorita antes de la presentación que muestra la expectativa de subida o baja de tasas por parte de la Fed o de la Reserva Federal en los Estados Unidos para la última reunión de diciembre, que tendrá lugar el 10 de diciembre del 2025. ¿Y qué les puedo decir acá? Con una probabilidad del 67.8%, las personas, los analistas, están esperando que la tasa termine en 3.75 a 4%. Cuando hoy, después de esta bajada que se dio de 25 puntos básicos, la tasa quedó de 4 a 4.25. Esto quiere decir, en palabras más sencillas, que la Reserva Federal está esperando
que se bajen las tasas 25 puntos básicos para final de año, es decir, que el costo de la deuda sea más barato. Y si el mercado está esperando esto, es altamente probable que las tasas de financiación hipotecaria también disminuyan y se vengan oportunidades muy probablemente en este sector en los Estados Unidos. Listo. Ahora, ¿cómo está en la siguiente diapositiva la Reserva Federal? Yo les vengo a hablar aquí rápidamente de dos conceptos, lo que se llama el QT y el QE. El QT vamos a relacionarlo cuando el Banco Central está en una política monetaria contractiva, es decir, la inflación está alta y quiere controlar. El QE es cuando el Banco Central está en una política monetaria expansiva, es decir, quiere inyectarle liquidez a la economía. Quiero que se ubiquen en la última curva, que vemos un pico por allá que tocó casi los 9 trillones y que hoy por hoy está en los 6 trillones, 6.5 trillones más o menos o 6.7 trillones. Quiero que se ubiquen ahí y vemos que la curva es descendente. Es decir, en este momento el Banco Central está aparentemente terminando la política monetaria restrictiva y es lo que se necesita para nuevamente generar o inyectar liquidez a la economía. ¿Y cómo genera liquidez a la economía? Es inyectándole más dinero a través de un QE. Ese QE muy seguramente hará que la hoja de balance, ¿qué pase? Que empiece a comprar activos para depositar más liquidez en la economía, que esa hoja de balance aumente. Y si esto llega a pasar, es muy probable que tengamos una afectación en todos los activos. Estoy hablando de activos de renta fija, estoy hablando de activos de renta variable, títulos del tesoro. Entonces, esto no lo sale a decir el Banco Central, sino que simplemente es un indicador que les traía para hoy. Avanzando en las siguientes diapositivas y pasando rápidamente, dale porfa a la siguiente, les traigo una gráfica de cómo está la tasa. Se los expresaba ahorita. Tenemos una referencia del 4 al 3,75. Si le damos a la siguiente gráfica, por favor, tenemos la comparación en pesos colombianos de cómo está la tasa del Banco de la República con la tasa de interés. Yo les decía, tenemos una tasa real de interés del 9.25%. Veníamos de un 13.25 por allá en el momento más ácido del 2024. Hoy por hoy ya estamos al 9.25 y la inflación está al 5.1%. Esto es interesante porque hoy por hoy sí se abren posibilidades de generar ingresos a través de los CDTs, CDATs, por ejemplo, de los vehículos que ofrece Comedal, para lograr una mayor rentabilización del capital. Entonces, teniendo claro esto, miren cómo se ubica la curva, se los quiero decir de manera aquí gráfica y es que cuando el azul esté por arriba de la gris es porque hay oportunidad de invertir en renta fija y entre más amplio sea esa diferencia, mucho más atractivo va a ser la ganancia real dentro de la alocación de los títulos. Ahora, vamos por favor dos diapositivas adelante, porque quiero complementar todo el tema de mercado con las inversiones inmobiliarias, que es algo muy importante que no debemos dejar de lado cuando estamos hablando en el tema de estructuración patrimonial y de diversificación. Muchos de ustedes dirán, dentro del check-up financiero, bueno, ¿yo cómo me encuentro? ¿Tengo portafolio? Ok, dale ahí, por favor, la anterior donde está la gráfica como de subida que es perfecto. ¿Dónde me encuentro? Tengo mi casa, la estoy pagando y sin duda alguna los bienes raíces han sido y seguirán siendo uno de los pilares más seguros de creación de riqueza en el largo plazo. Y lo digo con autoridad en el tema. Todos, absolutamente todos los clientes high net worth que yo atiendo, que yo acompaño en sus procesos de estructuración, gran parte de su riqueza está denominada en activos tangibles inmobiliarios. Porque en contextos donde hay volatilidad, donde hay incertidumbre, donde hay alta inflación, los bienes raíces se comportan bastante bien. Entonces vamos a hablar acá con dos ejemplitos de cómo ha sido el comportamiento de los bienes raíces en Colombia, en Estados Unidos y por qué hace sentido complementarlos. Porque muchas veces pensamos que es que necesitamos grandes cantidades de dinero para hacer esta diversificación y al final nos vamos a dar cuenta que no, que es bastante sencillo. Entonces, dentro de esta parte que voy a empezar a tocar,
y que entramos en la etapa final de la conferencia, quiero que veamos cómo podemos primero tener acceso, conocer números reales y segundo, ver desde lo que hoy en día cada uno de ustedes tienen, qué porcentaje de esos ingresos, de esa liquidez, de lo que tienen, se puede destinar también para diversificar un poco. Dale por favor a la siguiente. Entonces, acá les traigo un ejemplo práctico de lo que es una propiedad en Estados Unidos y una propiedad en Colombia. Hablo de los yields, es decir, del retorno. Si uno mira más o menos en tema de retorno, es muy similar. En Colombia y en Estados Unidos, la propiedad renta entre el 4 y en Colombia entre el 4 y 7%, en Estados Unidos entre el 4 y 6%. La moneda en Colombia, pues el peso colombiano, para que sepan, es la segunda moneda más volátil del mundo, pues en dólares, obviamente es una moneda mucho más estable, con inflación mucho más controlada. La liquidez del mercado en Colombia puede ser media, es decir, no es tan fácil entrar a vender una propiedad a menos de que se le castigue el precio. En Estados Unidos es un poco más. De hecho, el promedio de días de una propiedad en Estados Unidos en venta es de 85 días, para que lo tengan presente. Y el acceso a financiamiento, que aquí es donde sí se ve la diferencia, es que un financiamiento en Colombia puede ir del 11 al 13% en un hipotecario, pero si pides libre inversión puede subirte hasta el 24%, mientras que en los Estados Unidos estamos hablando de tasas fijas accesibles para extranjeros desde un 6 a un 8%. Entonces, teniendo eso presente, hace sentido el ejercicio del apalancamiento siempre y cuando tengamos un pago inicial que nos permita comprar una propiedad que las cuotas de la hipoteca nos den para cubrir la necesidad. De hecho, les tengo un ejemplito práctico en la siguiente diapositiva y les traigo el comparativo de todos los yields o todos los retornos. Por favor, ahí, perfecto. Tenemos todos los retornos de Latinoamérica. Tenemos Colombia, una propiedad puede ser del 4 al 7 dependiendo de la modalidad, si es corto plazo, largo plazo. En México del 6 al 8, Perú del 5 al 7, Chile del 4 al 6, Estados Unidos del 4 al 6. Es decir, estamos muy en línea. Listo, lo que varía es que la moneda en la que recibimos los ingresos, obviamente al ser dólares, tiene una mayor estabilidad. Ahora, les quise traer un caso práctico de un amigo que tiene una propiedad en los Estados Unidos. Costó $430,000, la compró hace aproximadamente unos 3 años. La plusvalía anual ha sido del 12-15% aproximadamente, y la renta mensual a través del modelo de rentas cortas es de entre $3,000 y $5,000, lo que nos da un retorno anualizado después de gastos entre el 8 y el 10%. Y aquí les traigo en números muy sencillos, sin irme a profundizar demasiado en este ejemplo, cómo una propiedad en Estados Unidos puede ser mucho más rentable. Obviamente está en una ubicación premium y claramente tiene muy buena ocupación. Entonces son factores que debemos evaluar en el momento de pensar diversificar el portafolio. No es simplemente, como les decía al principio, comprar porque se presentó algo muy interesante aparentemente, pero que después de correr los números quizás no lo sea tanto. Y es por eso que ya vamos a hablar en la siguiente diapositiva de diversificación inteligente. Entonces, ahora hemos hablado de diagnóstico de patrimonio, de cómo los bienes raíces pueden ser un ancla o un crecimiento patrimonial, pero digamos que ninguna ancla funciona sola, sino que un barco necesita equilibrarse y este equilibrio se logra con la diversificación. Entonces yo pongo esta frase: no pongas los huevos, todos los huevos en una misma canasta, pero tampoco tengas 100 canastas que no puedas vigilar, porque es otro error en el que caemos. Y es que por tratar de diversificar mucho, nos llenamos de unidades de negocio que no podemos controlar, que no les podemos dar seguimiento y que finalmente se convierte en un dolor de cabeza porque al no poder estar pendientes, pues no se comportan de acuerdo a nuestra expectativa. Entonces digamos que diversificar no significa solo invertir en todo lo que se nos cruce, que ese es un pensamiento errado. Me ofrecieron esto, aquello, voy allí, voy allá, compro esto, meto un poquito acá. No, significa distribuir el capital de manera estratégica para que el riesgo de los activos se compense con la estabilidad del otro. De tal manera que si un activo me está generando una pérdida, el resto de la canasta me pueda sostener el valor del patrimonio, me pueda sostener el valor del portafolio y así sopesar. Ahora, una diversificación sí debe tener un norte, una estrategia definida, porque es que si yo invierto en activos que son totalmente, digamos, inversos,
descorrelacionados y que tienen una correlación, perdón, una proporcionalidad igual, entonces no voy a hacer nada, porque lo que me sube un peso en este, se me va un peso en este. Debo orientar a una estrategia, pero que no estén correlacionados en la misma proporción. Es por eso que tener el norte claro y la planeación es vital para alcanzar el éxito. Veámoslo como un ecosistema financiero. Si ponemos toda la plata de nosotros en una bolsa y digamos en la bolsa, perdón, y el mercado se cae, ¿qué va a pasar? Pues ahí hasta ahí nos llegó los ahorros, las inversiones, etcétera, etcétera. Pero si hacemos algo más equilibrado y ponemos un pedazo en bolsa de valores, un pedazo en títulos de renta fija, un pedazo en propiedad raíz, un pedazo en locales comerciales, vamos a tener una mayor diversificación. Pero que yo digo, la diversificación no es una moda, no es un tema de momento, sino realmente es una herramienta de supervivencia patrimonial y hay que diversificar de una manera inteligente. Vuelvo y repito, no se trata de improvisar ni decirle sí a cualquier proyecto que nos están presentando. Y aquí les voy a traer un modelito rápido que yo lo llamo el modelo 50-30-20. Démosle por favor a la siguiente diapositiva. Y es que dependiendo claramente del momento de vida de ustedes, esto se ajusta o se varía, pero pues esto es un modelo ampliamente aceptado donde el 50% están activos financieros. Tenemos acciones, bonos, ETF, renta variable internacional, renta variable local, renta fija local, ¿sí? Tenemos un 30% en inversiones inmobiliarias, propiedades en Colombia, Estados Unidos, también en fondos de propiedades o de inversión y un 20% en liquidez. Digamos que con esa variación, con esa estructuración, podemos tener un punto de partida. La pregunta para ustedes hoy es, ¿se encuentran así? ¿Cómo está distribuido su patrimonio? ¿Tienes activos financieros? ¿Tienes inversiones inmobiliarias? Ojo, inversiones inmobiliarias. Yo sé que la casa que tenemos es una inversión, pero no es un activo productivo, porque es que esa valorización no la hacemos tangible, sino hasta el momento en el que lo vendemos. Y a menos que estemos pensando en salir de nuestras casas, pues eso no se va a ver materializado en el momento. ¿Listo? Porque, por ejemplo, un médico que esté empezando puede tener más participación en activos financieros. Estoy hablando de una persona joven, entre los 22 30 años. Médico ya más consolidado, 35 40 años, que esté pensando en formar familia. Debe ser la menor exposición a riesgo y tener más activos fijos, inmobiliarios y mayor liquidez. Y ya de pronto un médico o un inversionista cercano al retiro, pues la idea es que no tenga exposición a la volatilidad y si tiene activos financieros, que sean activos financieros de una alta calificación crediticia que les permita tener a ellos la tranquilidad de que van a estar seguros. Entonces vamos a hablar rápidamente de la frontera eficiente en la diapositiva siguiente y es entender que toda inversión tiene una relación directa con el riesgo y el retorno. Entre mayor sea el retorno esperado, mayor va a ser el riesgo. Y ahí les puse un diagrama muy básico donde la liquidez pues no ofrece un alto retorno. Por lo general los money market hoy en Estados Unidos están al 4%, en Colombia pueden estar al 10, 11%. Los bonos, perdón, tienen una mayor rentabilidad pero también un mayor riesgo, que es el riesgo de crédito, que de pronto la contraparte se quiebre, puede pasar. Y lo que tiene más volatilidad dentro de lo que vamos a comentar hoy son las acciones o inversiones agresivas, criptomonedas, commodities y otras monedas. Por eso es importante definir el perfil de inversión. Y habiendo definido el perfil de inversión, simplemente procedemos a ejecutar la estrategia. Y por eso pasamos a la estrategia 2026. ¿Qué es importante y lo que les quiero dejar en esta charla? Dale por favor la siguiente. Y es, primero, definamos cuál es el nivel óptimo de liquidez que nosotros queremos tener. Es decir, hombre, yo quiero tener en el banco o mínimamente para mis necesidades, con estos ingresos, después de costos, gastos, que ya vimos el estado de resultados, quiero tener un nivel de liquidez, dinerito en el banco de tanto. Listo. Proyectemos de acuerdo a ese examen inicial los gastos reales, los ingresos reales. Porque mucha gente me dice, no, yo me gano 10 millones. Ah, ok, pero entonces eres por prestación de servicios. Sí, ah, listo, entonces, ¿sobre cuánto estás cotizando? ¿Cotiza sobre los 10 millones? Ok, entonces hazle la retención y los parafiscales correspondientes.
Ah, no, yo soy empleado full time en una compañía de salud. Entonces me gano 10, pero me llegan 7,5 porque me hacen unas retenciones altísimas. Eso es muy importante que lo definan. Los invito entonces a que esta noche empiecen a pensar en eso y que evalúen. Después, establecer metas de inversión, medibles, realizables. Si yo tengo un salario de 10 millones de pesos y me quiero comprar una casa de 2.000 millones de pesos y no tengo más activos, no tengo más fuentes de ingresos, pues realmente no es viable o se va o es viable pero en el muy largo plazo. Por eso les digo, establecer metas de inversión medibles, revisables y logrables. No estoy diciendo que no seamos ambiciosos, pero que seamos coherentes con la realidad económica que tenemos, porque para adquirir activos de mayor valor necesitamos generar activos que nos llenen de más flujo de caja y más bien pensar no en la casa de 1.500, 2.000 millones de principio, sino en unidades de negocio o en esas inversiones pasivas que nos permitan tener ingresos para así lograr el salto a estos otros objetivos. Y lo más importante, ajustar el portafolio según el riesgo y el perfilamiento. Esos son como los bullet points que yo les quiero dejar en esta jornada. Si quieres, porfa, dale a la siguiente. Dos más, por favor, Pau. Tres más, perdón. Que había puesto un caso práctico, pero pues ya lo expliqué muy bien con ejemplo de médico. Ahí, que dice tu plan de acción, tu hoja de ruta 2025. Entonces, ¿a qué los invito? Ya sabemos qué debemos hacer para el 2026 y en este 2025 terminemos el año haciendo un diagnóstico patrimonial, evaluemos cuáles son nuestros activos reales, nuestros activos productivos, cuáles son nuestros pasivos, cuáles son nuestros ingresos, cuál es la liquidez que tenemos hoy en día, definamos las metas, si las cumplimos o no, y si no las cumplimos, qué vamos a tener para este 2026, reacomodemos el portafolio no es solo lo que yo tengo en bolsa, no es solo los CDT, las acciones, también es tu casa, también es tu vehículo, eso hace parte de tu portafolio para que lo tengamos presente porque muchas veces creemos que eso no hace parte. Y cuarto, hacer un seguimiento, ver cómo va evolucionando de acuerdo a las metas. Entonces, con la siguiente diapositiva les dejo los mensajes claves y digamos que hoy hemos recorrido un camino bien interesante. Analizamos y aprendimos cómo medir el patrimonio, cómo protegerlo a través de diferentes vehículos de inversión, cómo podemos hacerlo crecer con inteligencia. Hablamos de diagnóstico, de diversificación, de estrategia y sobre todo, pues creo yo que entendimos lo importante de la salud financiera y de realmente hacer un check-up real. Mi invitación es muy sencillita, pero muy poderosa, y es que no dejen de verdad que el tiempo y el mercado decían por ustedes, sino que ustedes mismos desde hoy tomen acción, que transformen esos ingresos en patrimonio sólido, diversificado, productivo. O sea, créanme que como en la medicina, prevenir siempre va a ser mejor que corregir. Es muy bueno uno tener la posibilidad de mejorar hábitos antes de llegar a estar enfermo. Entonces los invito a que hoy tomemos control de las finanzas, empecemos a hacer los planes y por eso los invito pues a que hagan personalmente su check-up financiero del 2025. Yo a través de las personas de comunidad les enviaré un PDF con puntos claves. Asimismo, si cualquier persona quiere contactarme o algo, les dejo mi número de contacto para cualquier revisión particular. Recuerden que todo lo que hablamos acá es con fines educativos, de crecimiento. Esto no constituye una, una ¿cómo se dice? Estoy haciendo el disclaimer, una recomendación puntual de inversión. Entonces, tengámoslo claro. Ya abrimos el espacio de preguntas y respuestas y de nuevo muchas gracias por el espacio. Andrés, bueno, por acá nos dicen, ¿qué pasos se pueden tomar para alcanzar las metas financieras? Perfecto. Entonces, lo primero es hacerse un diagnóstico financiero de ver cómo está tu estructura patrimonial, cuáles son tus activos, cuáles son tus pasivos, cuáles son tus ingresos, hacer tu flujo de caja y que tú mismo te digas qué quieres lograr. Voy a decir, aumentar mis ingresos, comprar otro vehículo, comprar una casa, y después de que tenga las metas claras y definidas, empezar.
a optimizar esta estructura patrimonial para alcanzar eso. Es muy importante, ya para seguir con la siguiente pregunta, es muy importante tener claro que cada caso es particular, ¿sí? Entonces hay que evaluar en detalle cuál es tu realidad para poder lograr ese paso y lograr esas metas que estás queriendo alcanzar. ¿Cómo es lo de invertir en fracciones inmobiliarias? Esa es una muy buena pregunta. Muchas veces cuando no tenemos el capital para comprar una casa gigantesca o comprar una propiedad, podemos invertir en fondos que invierten en la compra de activos inmobiliarios. Les voy a mencionar algunos, no estoy recomendándolos, los invito a que los investiguen. Uno en Colombia se llama el PEI o los REITs en los Estados Unidos, que son activos que te permiten comprar una porción de una cartera que es manejada por unos profesionales y que tienen exposición al sector inmobiliario. ¿Cuáles son los principales errores más comunes que se cometen al cerrar el año financieramente? Perfecto. Primero, y el más común, la no planeación financiera. No tener claro cómo estás tú, cuáles son tus gastos. Y lo más común que me ha pasado a mí en los clientes es que dicen, yo me gano 10 y se dan cuenta que se gastan 15. Entonces, vivir con un ritmo de vida por encima de lo que te puedes dar realmente, pues es la fórmula para empezar a llevarte en detrimento patrimonial. Y segundo, es clave que si no logras controlar eso o no tienes claro cómo hacer esto, buscar la ayuda o el apoyo de un experto que te acompañe en este camino, un mentor o un asesor o un estructurador que te permita identificarlo de manera más clara cuáles son esos puntos de mejora. ¿Qué estrategias recomiendas para organizar los gastos de fin de año sin afectar el presupuesto del próximo año? Lo primero es mirar todos los ingresos que tienes y de acuerdo a esos ingresos destinar y hacer provisiones mes a mes en la medida de lo posible. Y con esas provisiones se pueden invertir en un fondo de alta liquidez que generen rendimientos bajos, pero que sepas que el dinero está ahí. Ahí se pueden incluir parte de las primas, bonos o digamos dineros extras que han llegado para que a fin de año no te toque sacar todo y sobre todo en el tema de impuestos, declaración de renta y demás. Pero todo esto se hace con planeación financiera, que eso es un mensaje bien poderoso que les dejo. Hagan planeación financiera, gestión patrimonial. Me encantaría aquí mirar cada uno de los casos. Obviamente no nos da el tiempo desafortunadamente, pero es súper importante para que ustedes puedan lograr esos objetivos. ¿Cómo priorizar el pago de las deudas cuando se tienen tantas obligaciones? Hay que diferenciar lo urgente de lo importante, ¿cierto? Porque muchas veces no sabemos priorizar bien. Es, primero, habría que evaluar tus deudas. Segundo, de esas deudas empezaríamos a buscar una posibilidad de refinanciamiento porque podemos poner a competir entidades financieras que te compren las deudas más barato y así disminuir el costo de la deuda para ti. Y tercero, de acuerdo a tus ingresos y habiendo reducido el costo de la deuda, ¿cómo podemos optimizar con pagos periódicos adicionales el tiempo o los abonos que vamos haciendo extra para que no disminuyan cuotas sino en tiempo y poderlo pagar más rápido, dado que estés pagando seguros adicionales porque puedes tener crédito hipotecario, crédito de vehículo, podemos conseguir seguros con un tercero mucho más baratos y que te alivianen todavía más la cuota, aquí de manera general. ¿Qué tipo de inversiones son más seguras para alguien que quiere empezar en el 2026? Si no tienes conocimiento alguno, pues primero yo te invito a que empieces a estudiar los fondos de inversión colectiva. Son fondos de inversión manejados por profesionales que te pueden ayudar mucho en la gestión, puesto que ellos se encargan de absolutamente toda la administración de los recursos y los puedes encontrar en firmas comisionistas de bolsa. Ahora, vuelvo y repito, es importantísimo contar con el acompañamiento de alguien especializado.
¿Qué hábitos diarios ayudan a mantener la estabilidad financiera y emocional? Perfecto. Te voy a hablar de lo que me funciona a mí y le ha funcionado a mis clientes. Primero, tener muy claro el presupuesto de gastos. ¿Listo? Y por eso les digo, a mí me encanta la aplicación Gastos. La aplicación Gastos es un marranito que sale en el App Store o en el Google Play. Ahí ponen gastos y ahí les ayuda a definir muy bien como el presupuesto. Igual yo se las paso como les dije, definiendo muy claramente los gastos, tener disciplina en mantenerse en esa línea y no salirse. Y si se sale, ver de dónde se puede ajustar. ¿Listo? Y emocionalmente, sin duda alguna, algo que sirve mucho es hacer ejercicio, mantenerse saludable. Deporte, gimnasio, meditación, mindfulness. Eso te lo recomiendo al 200%. Hay una pregunta que quiero que veas en el chat para que tú la puedas interpretar de la mejor manera posible, porque hay como algunas palabras que quizá yo te las pueda leer de manera errónea, entonces para que tú la puedas interpretar mejor. Perfecto. Yo miro el chat acá. Dice, este año uno de los ETFs como BNQ, que es de real estate, es decir, de propiedad raíz, ha dado una pérdida del 7%. Se espera que estos próximos meses o el próximo año crezca. Es momento de comprar hoy. Entonces, lo primero, Javier, gracias por tu comentario. Es mencionar que yo durante la presentación mencionaba que los precios de la vivienda en los Estados Unidos han caído, ¿cierto? Y al caer los precios de la vivienda, muchos de los fondos como el BNQ y otros más, invierten en bienes raíces, uno, con el fin de generar renta y dos, con el fin de tenerlos por un tiempo, venderlos a un precio mayor y generar, pues digamos, la plusvalía. Esto explica el comportamiento negativo de BNQ. Habiendo entendido eso y mirando un escenario de tasas a la baja, que es lo que la Reserva Federal viene haciendo, es muy probable que el apetito por la vivienda y sobre todo considerando los despidos que yo mencioné y que hemos visto se han materializado durante los últimos meses, hagan que las personas interesadas en comprar vivienda sean menos y eso lleve a que los precios puedan seguir cayendo. Quiero dejar algo claro y es una interpretación mía, de acuerdo a los datos que tengo. No es una recomendación de inversión. Entonces, decir con exactitud si se espera que crezca o no el próximo año va a ser difícil porque es dependiendo de la política monetaria. Ahora, si tú me preguntas a mí, mi opinión personal, que no es una recomendación de inversión, es que si la Fed mantiene una política monetaria expansiva, es decir, bajando las tasas, vamos a observar un mayor apetito por endeudamiento, solo que no sé si el nivel va a ser en el 3,75 de la tasa o incluso si se puede presentar una recesión y si esto pasa, la Fed va a hacer lo que se conoce como jumbo cuts, es decir, cortes gigantescos de tasa y si esto se materializa, ahí las hipotecas van a ser muy baratas y si son muy baratas, van a entrar los compradores. Y ese va a ser el momento donde muy seguramente va a ser interesante irse muy agresivo en bienes raíces en Estados Unidos. Desde el Comedal y el Comité de Educación, les agradecemos su participación en el encuentro virtual de esta noche. Esperamos que este tema haya sido del interés y obviamente del provecho de todos. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro virtual donde abordaremos el tema sobre cierre fiscal, estrategias inteligentes para optimizar los ingresos y reducir las cargas tributarias. Nuevamente, muchísimas gracias por la paciencia y les deseamos una feliz noche. Que descansen. Muchas gracias a todos. Una feliz noche y que descansen.